Buenos días, hermanos y amigos. Estamos en el devocional Tiempo de Refrigerio. Les habla su hermano y amigo Francisco Henao, miembro de la Congregación de Evangélicos en Londres, CEL. Otro hermoso y precioso día, como todos los días, creación de Dios. Hemos acabado de terminar el tema de la armadura del cristiano. Se compone de 6 piezas, ya lo leí, ya no voy a entrar más en ese tema, pero en Efesios 6 continúa el apóstol hablando acerca de cómo debemos poder manejar esa situación. Y entonces viene en Efesios 6 del 18 al 20, quiero leer esos 3 versículos para poder entrar en el tema. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Podemos ver aquí al apóstol reconoce la necesidad de la oración y nos insta en todo tiempo a orar con toda oración en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Algo que tenemos que tener presente es que la armadura de la que hemos venido hablando, que es tan especial y nos ayuda tanto, no es suficiente para defendernos de los ataques del enemigo. Y entonces para eso necesitamos algo más, y es que nos ayuda, y es que nos defiende y que nos ayuda a que esa armadura sea efectiva. Y esa parte es la oración. Sin oración, el cristiano sin oración no es cristiano, no tiene comunión con Dios, no tiene comunión con el Padre. La oración es base y es parte importante. Es como un hijo que no se comunica con su padre. ¿Qué pensaría un padre si su hijo no le habla nunca? ¿O qué pensaría un hijo si su padre no le habla también? Entonces, la oración es comunicación con Dios. Ahora, la oración es como el candelabro hebreo que tiene 7 brazos, 3 a un lado, 3 al otro, y en el centro hay un espigo más grande, es mayor, que es el espigo que permanece siempre encendido. Y con ese espigo se pueden encender las otras partes del candelabro. Ese espigo es el Espíritu Santo y es la oración encendida que puede encender los otros espigos. Entonces, la oración en sí misma es algo especial, es comunicación con Dios, es buscar el consejo de Dios, es buscar darle la gloria a Dios, es honrar a Dios a través de ella. Dios como Padre espera que sus hijos nos comuniquemos con Él y hablemos con Él. La oración universalmente tiene algunas partes de las que la componen, y una es la adoración o adoración al Padre por lo que Él es, por lo que Él hizo, por lo que en esencia es. Dios es amor, Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad debemos ahora orar y alabar y adorar a Dios. La oración incluye la acción de gracias. Gracias por todas las cosas, gracias por lo que nos has dado, por lo que nos has quitado, gracias por todo, porque a veces no entendemos el porqué de las cosas. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha evitado de caer en problemas, en situaciones mayores, porque no nos dio, y evitó que cayéramos en eso, porque no nos dio algo que nosotros tanto anhelábamos? Y en lugar de eso de bendecirnos, nos podía haber traído un problema. Nunca lo sabremos hasta que estemos en la presencia de Él. Pero en todo demos oración de gracias. No nos quejemos tanto. El mayor problema de la humanidad es la queja. Mantenemos quejándonos y quejándonos. Que por qué esto, que por qué lo otro. Y nos quejamos y permitimos que el temor y la angustia y la rabia entren a nuestras vidas. Y nos quejamos por todas las cosas. Es la oración, incluye la adoración, la acción de gracias, la confesión. Debemos confesar. Reconocer que somos pecadores, que hemos fallado. Y el único que nos puede perdonar se llama Jesús de Nazaret. Y es la oración de petición. Universalmente, más o menos, esas son las cosas que comprenden una oración. Segundo, es orar en todo tiempo u ocasión. ¿Qué significa eso?
que en otras palabras, todo incidente en nuestras vidas debe ser tratado en oración. No nos olvidemos de Él. Tomemos decisiones orando, pidiéndole guía y dirección a Él. En un problema, pidámosle guía y dirección a Él. Cuando estamos en dificultades, pidámosle dirección y guía a Él. Cuando estamos en bien, pidámosle guía y dirección a Él para que podamos continuar en esa situación de bienestar. En todo tiempo, orando y velando con toda oración, ruego y súplica. También, ¿cuál es el lugar de oración? Hay un pasaje en San Juan 4, donde estaba hablando con la mujer samaritana, como lo veíamos en días pasados. Y la mujer dice, ¿dónde debemos adorar a Dios? Y Jesús le responde clarito, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el lugar de adoración? ¿Cuál es el lugar de oración? El lugar de oración es en el Espíritu. Podemos ver en la historia grandes hombres de Dios que cuando estaban en el Espíritu era que Dios se les revelaba y se les manifestaba. Cuando oraban en el Espíritu, podemos ver pasajes también donde habían guerras y compleitos, y cuando entraban en oración el Señor los sostenía. Vemos a Moisés parado en el monte, en el collado, y está Josué peleando la batalla ahí abajo. Y cuando Josué dejaba de orar, se cansaba por su avanzada edad, Josué perdía. Pero cuando él se levantaba y levantaba los brazos y comenzaba a orar, Josué prevalecía. Y eso es lo que nos quiere indicar ahí, es que si prevalecemos en la oración, el Señor nos va a dar la victoria. Él está con nosotros. Él es el que nos va a ayudar. Es un lugar, nuestro lugar de oración es en el Espíritu. No es un lugar físico, no es que nos vamos a una iglesia o a un... Sí, gloria a Dios, porque nos unimos en la iglesia como hermanos y podemos orar juntos, unánimes, en armonía, como estaban ahí en el aposento alto, y el Señor se manifestó con poder y lo llenó del Espíritu Santo. Pero también ese lugar se volvió un lugar espiritual porque sus oraciones eran en el Espíritu. Era una oración espiritual. Podía haber sido en el lugar, en el aposento alto, como había podido ser en la sinagoga o había podido ser en otro lugar, pero no es un lugar físico, es donde tú te encuentres, en tu casa, en el trabajo, en el camino, en la iglesia, donde tú te encuentres, puedes orar en el Espíritu. Y otra cosa es también por qué oramos. Pablo en este pasaje llega y le dice, a fin de que oren por él, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Es tremendo, este hombre estaba encarcelado. Y ahí encarcelado él no está pidiendo que lo liberen. Nosotros estuviéramos encarcelados, estaríamos pidiendo al Señor, oren por mí para que el Señor me saque pronto de esta cárcel. Pero Pablo no oraba para que lo liberaran de la cárcel, sino para que él hablara con denuedo ahí en la situación donde él estaba, en el lugar donde él estaba. Allí donde tú te encuentres, ese es el lugar de oración. Y ahí es donde nosotros debemos orar para que el Señor nos use y podamos llevar ese mensaje de salvación, hablar con denuedo la palabra. Ese es el lugar, en el lugar de tu problema, allí es donde tú oras y puedes venir a Él y orar y el Señor te va a escuchar. Pero hay algunas condiciones en las cuales tenemos que tener presente. Entonces, primero es oración, es comunicación con Dios. Dios es nuestro creador y rey, y Él nos escucha y Él quiere escucharnos. La oración también debe surgir del corazón humano. Y la mayoría de veces surge en el momento de angustia, preocupación, cuando ya no encuentras solución a tu problema, donde ya no encuentras quién te puede ayudar, recurres a Dios. Cuando debería ser lo primero que hiciéramos en una situación. Por lo regular es lo último. Así me pasó a mí cuando yo conocí al Señor. En el momento de la angustia, en el momento de la preocupación, como le ha sucedido a la gran mayoría de hermanos, que en el momento de la angustia y las preocupaciones llegaron a los pies del Señor. El Señor se les reveló, se les manifestó, y allí su fe comenzó a crecer. Las peticiones también tienen que ser hechas de forma íntegra. Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, Jehová está lejos de los pecadores.
pero Él oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, que Él nos justificó, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Él nos justificó y nos ha hecho justos y escucha nuestra oración. ¿Qué dice más en Proverbios 28:9? El que aparta su oído para no oír la ley, el que aparta su oído de la palabra, su oración también es abominable. Si yo aparto mi oído de la palabra de Dios para no escucharla, mi oración no va a ser escuchada. Es abominable delante de Dios. Y también dice en Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vuelve otra vez el justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por Dios, el que sus pecados han sido perdonados, aquel que también se levanta y ora por los demás, ora por los que ministran la palabra, ora por otros que están en necesidad, el que se para en la brecha, el que intercede. Esa es la oración que él escucha. Dice también la palabra de Dios que si que más de dos o tres se unen en una oración y nos ponemos de acuerdo, Él escucha esa oración. Que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí en medio, porque tenemos que estar unidos en el nombre de Cristo Jesús. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, para que la armadura sea efectiva, tenemos que orar. Y el Señor, como ese espigo que está en el centro de esa armadura, sea el que encienda el fuego de esa armadura con su palabra. La palabra de Dios es efectiva si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, si hemos rendido nuestra vida a Él, si estamos caminando en integridad a Él, si hemos inclinado nuestro oído a su palabra. Él escucha esa oración. Si oramos conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de nuestra naturaleza caída, para suplir los deseos naturales de la carne, de la naturaleza pecaminosa, sino para cumplir los deseos de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo a entender qué es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, gracias te damos en esta hora por esta palabra. Ayúdanos a entenderla. Ministranos a través de ella. Y Señor, que podamos ser parte de esos justos rendidos a tus pies, que escuchamos y escudriñamos tu palabra y podemos orar conforme a tu santa y preciosa voluntad. En el nombre glorioso, poderoso de Cristo Jesús, para que esta armadura sea eficaz en nuestras vidas. Amén y amén.